Hola amigos, gracias por acompañarme, que hablamos del fútbol de la Liga de Naciones de la CONCACAF, porque Claudio Vivas dio a conocer la lista de convocados de la selección de Costa Rica para hacer frente a sus dos partidos en este torneo que reúne a las mejores selecciones en la Liga A de la CONCACAF. Reinaldo Rueda hizo lo suyo, por su parte dio a conocer la lista de convocados de la H, que busca sonar en dos partidos complicadísimos. Hacemos un análisis de lo que ocurre en el grupo A y en el grupo B. Hablamos también del circo. Sí, hubo conferencia de prensa del técnico de la selección de El Salvador, David Dóniga, para dar a conocer la lista de convocados para hacer frente a sus dos partidos en Liga de Naciones de la CONCACAF, Liga B, pero algunos periodistas convirtieron esa conferencia de prensa en un circo barato. Hablamos del fútbol mexicano porque hay programación para una nueva jornada de la MX, del fútbol español, y también les doy la programación del torneo de apertura del fútbol salvadoreño, partidos para este fin de semana. Mire, comienza un nuevo fin de semana. Gracias por acompañarme. Yo soy Saúl Salguero, este es un poco de todo y comencemos, ¿le parece? Comencemos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque Claudio Vivas dio a conocer la lista de convocados para hacer frente a sus dos partidos. Uno de ellos, nada fácil, ante la selección de Guatemala. Pues bien, lista de convocados. Aquí la tengo. Comencemos. Es una selección de Costa Rica que hay que tenerle mucho cuidado, pero muchísimo cuidado. Mire, porteros, Patrick Sequeira del Casapía de Portugal, Alexander Loscano del Santos, Kevin Briceño del Cartaginés. Hablemos ahora de los defensas. Axel Quiroz del Herediano, Justin Salinas del Sporting FC, Jaylan Mitchell del Feyenoord, Fernán Ferrón del Herediano, Julio Cascante del Austin FC de la Major League Soccer, Francisco Calvo del Hatayspor de Turquía, Juan Pablo Vargas del Millonarios, Joseph Mora del Saprissa y Ariel Lassiter del Chicago Fire. Volantes: Sebastián Acuña del San Carlos, Rashir Parkins del Ajuelense, Brandon Aguilera del Río Ave de Portugal, Alejandro Brana del Burton Albion del fútbol inglés, Jefferson Brenes del Saprissa. Los delanteros, esos que están encargados de marcar los goles: Josimar Alcocer del Westerlo de Bélgica, Manfred Ugalde del Sparta de Moscú, Joel Campbell del fútbol brasileño, Alonso Martínez del New York City FC, Kenneth Vargas del Hearts de Escocia. El convocado también está Álvaro Zamora del Aris de Grecia, Warren Madrigal del Valencia Mestalla y Andy Rojas del Herediano. ¿Qué le parece la lista de convocados de Claudio Vivas para hacer frente a sus dos partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF? 11 de octubre, Surinam recibiendo a la selección de Costa Rica en el estadio Synthetic Track and Field Facility. Ahí Guyana se mide a Guatemala. En el estadio Roger Sami, Guadalupe recibiendo a Martinica. 15 de octubre, en el Estadio Nacional, partidazo: Costa Rica ante la selección de la Franja, Guatemala. En el estadio Flora, Surinam, Guyana. Y en el estadio Pierre Aliker, ahí Martinica se enfrenta a Guadalupe. Así la programación de las dos fechas para este mes de octubre en la Liga A. Grupo A. ¿Quiénes son las selecciones que nos interesa que avancen? Obviamente la selección de Costa Rica y la selección de Guatemala, que son nuestras selecciones centroamericanas. Ahora, mire, tabla de clasificación. Para hacer un recuento de lo que ha ocurrido, muchos se les ha olvidado, yo se lo voy a recordar. Mire, Costa Rica en el primer lugar con 4 puntos, igual número de puntos que Guatemala, pero por diferencia de goles, Costa Rica es 1, Guatemala es 2. Surinam 3, Guadalupe tiene 3. Ojo con estas selecciones, porque dependiendo de lo que pase en el partido Costa Rica-Guatemala y estas selecciones suman de a 3, puede haber complicaciones.
Guyana y Martinica con 1 punto. Quiere que hagamos números de lo que pasó en la jornada 1 y 2. En la primera fecha, Costa Rica debutó con una victoria ante Guadalupe con marcador de 3 goles por 0. Guatemala hizo lo suyo, derrotando a la selección de Martinica 3-1. Y Surinam le ganó a Guyana 3-1. En la segunda fecha, recordando que la selección de Guadalupe le ganó a Surinam 1-0. Guatemala y Costa Rica no se hicieron daño, empataron a 0, ¿se acuerda? En el Guamuch Flores en Guatemala. Y en el estadio, la casa de Martinica, ahí hubo empate a 2 entre Martinica y la selección de Guyana. Vuelvo, si Guatemala y Costa Rica no suman de a 3, se van a complicar. Y ojo que este grupo no es tan difícil como el grupo B, donde está la selección de Honduras y la selección de Nicaragua. Ese grupo está todavía mucho más difícil. Ya Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados para hacer frente precisamente a los partidos ante Guyana Francesa y ante la selección de Jamaica. Recordando, Honduras nunca le ha ganado a la selección de Jamaica en Kingston. Escuche bien, no dije que nunca le ha ganado en general, dije en Kingston. Después me mandan textos y me dicen, no, es que siempre hemos ganado. Sí, le han ganado, pero nunca en Jamaica. Pues bien, ¿cuál es la lista de convocados de Reinaldo Rueda para hacer frente a esos dos partidos que son sumamente difíciles? Ya le voy a dar la programación. Pues bien, porteros Harold Fonseca, Marlon Licona y también Hendrik Mengíbar. Los defensas convocados: Franklin Flores, Debron García, ¿se acuerda usted de él? Comenzó en el Victoria, ahí comenzó su carrera. En el 2016 tuvo su paso por el Orlando City en la MLS y hoy juega en el Real España. Pues bien, Carlos Meléndez, Christopher Meléndez, Andy Nájar, 31 años, experimentado jugador del Olimpia, Joseph Rosales, Marcelo Santos y Luis Vega. Medio terreno de juego. ¿Quiénes son los volantes convocados? Son Brian Acosta, jugador de experiencia, tiene la experiencia en el fútbol turco, 30 años, Jorge Álvarez, Kevin Arriaga del Partizan de Serbia, David Flores, que juega en el Toronto FC, Alex López, Carlos Pineda, 27 años, juega en el Olimpia, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez y David Ruiz del Inter Miami. Ahora, los delanteros, los encargados de marcar goles. Ahí aparece Rubilio Castillo, Jorge Tenguchi, Michel Chirinos, 29 años, del Saprissa. El Choco Lozano, que ahora juega en el fútbol mexicano, en el Santos Laguna. Rigo Rivas, del Hayatspor de Turquía. Y Brian Roches, del Petro Luanda. Así la convocatoria de Reinaldo Rueda para hacer frente a estos partidos ante Guyana Francesa y ante la selección de Jamaica. ¿Cuál es la programación? El 10 de octubre, la otra semana, 10 de octubre, en el Estadio Municipal Dr. Edmund Lama. Ahí, la Guyana Francesa se estará enfrentando ante Honduras. Sobre el papel, la selección de Honduras sale como favorita. Ahora, hay que tomar en cuenta condiciones. Jugando en el Caribe, la humedad, las canchas en el Caribe son malas y hay que acostumbrarse rápido a jugar en esas canchas. Ahora, no estoy diciendo que las canchas de Centroamérica son las mejores del mundo, pero nuestras canchas son mejores que las del Caribe. La mayor parte de canchas en el Caribe son de suelo sintético. Nuestros jugadores no están acostumbrados a jugar en esa superficie. Además, una cancha de pasto sintético en el Caribe hace las cosas mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque es caliente. Entonces sofoca al jugador. Hay que ir preparados psicológicamente y físicamente para estos encuentros. En el Estadio Antonio Maceo, la selección de Cuba estará recibiendo a Trinidad y Tobago. Ojo con Cuba. Cuba tiene 2 partidos ante Trinidad y Tobago. Mire, a mí no me gusta
este sistema, el sorteo que hicieron, la manera de eliminarse, a mí no me parece. La CONCACAF se lo sacó de la manga, como un mago se saca del sombrero el conejo. Así lo veo yo. Porque es complicado. A mí me gusta más, dígame vieja escuela, pero me gusta más el visita recíproca que este tipo de partidos. ¿Por qué? Si le pongo un ejemplo, ya vamos a pasar a hablar de El Salvador, pero si le pongo un ejemplo, El Salvador tiene que hacer 2 partidos en estas 2 fechas de la Liga de Naciones de la CONCACAF en condición de visitante en cancha de pasto artificial, en cancha mala, que se tiene que acostumbrar pronto. Y los 2 partidos ante San Vicente y la Granadina van a ser en ese tipo de superficie. Entonces, ¿y cuál es la condición de local? ¿No hay condición de local para esta fecha? Pues bien, eso es lo que no me gusta de este sistema de eliminatoria. Pues bien, pero como la CONCACAF es la que manda, y así dijo, entonces Cuba, Trinidad y Tobago, 2 partidos. Si Honduras y Nicaragua no suman o tienen complicaciones, pueden terminar después de estas 2 fechas, y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije varias veces, en el tercero y cuarto lugar de la tabla de clasificación. En el Estadio Nacional, Nicaragua, que ya di la programación, por cierto, ya di la nómina de convocados, la di en el programa pasado, los convocados por parte de Marcos el Fantasma Figueroa para estos partidos. Pues bien, Nicaragua no la tiene nada fácil en un partido ante la selección de Jamaica. Nada fácil. Es un partido complicadísimo. La selección de Jamaica es complicada. ¿Por qué no tiene números perfectos la selección de Jamaica a este momento? Porque llegó la selección de Cuba precisamente al Independence Park y se metieron hasta el bus jugando con un hombre menos en el primer partido, en el arranque de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y le sacaron un empate a 0. Por eso no tiene números perfectos la selección de Jamaica. Le doy ideas ya a la selección de Nicaragua, porque una selección de Jamaica que tiene velocidad, que tiene fuerza y puede complicar. Lo hizo. Le ganó a la selección de Honduras en la jornada pasada, 2-1 en el Estadio Nacional Chelatoucles. Entonces, que sirva esto como espejo para ver este partido entre Nicaragua y Jamaica. Si es cierto, se juega en suelo nicaragüense. Un saludo para mis hermanos nicaragüenses, pero es complicado. Ahora, el otro partido que se va a disputar el 14 de octubre en el Estadio Nacional, Nicaragua se enfrenta a Guyana Francesa. En el Independence Park, Jamaica recibe a Honduras. Y en el Dwight York, Trinidad y Tobago se mide a Cuba. Si vemos tabla de clasificación, Grupo B, Jamaica y Nicaragua en el primer lugar con 4 puntos. Honduras, tercero con 3. Ojo con Cuba, que si Cuba gana sus 2 partidos ante Trinidad y Tobago, que solo tiene un punto y está en el sótano, y es una de las selecciones más débiles de este grupo, Cuba termina estas 2 jornadas con 8 puntos. Mire lo que le estoy diciendo. Cuba tiene 2 puntos en este momento, Guyana Francesa tiene 1 y Trinidad y Tobago tiene 1. Está duro el grupo B. No es nada fácil los 2 partidos que se le vienen a la selección de Honduras y a la selección de Nicaragua. Hermanos, les deseo la mejor de las suertes. La mejor de las suertes en estos partidos que son complicadísimos. Ahora, partidos amistosos de Panamá. Sí, la selección de Panamá tiene 2 partidos amistosos. El día 12 de octubre en el Q2 Stadium en Texas, ahí se estará enfrentando a la selección de los Estados Unidos. Ese es partido importante, ¿por qué? Porque hace debutar la selección de los Estados Unidos a Mauricio Pochettino como técnico de la selección de las Barras y las Estrellas. Ahora, en el programa pasado di a conocer también la lista de convocados de Thomas Christensen para este partido. Pues bien, Panamá, Estados Unidos, el 12 de octubre y el 15 de octubre,
la selección de Panamá visitará Toronto para enfrentarse a la selección de Canadá. Dos partidos interesantes. Mire, aquí tiene las 3 selecciones de 4, las mejores 4 de la CONCACAF. Estados Unidos, México, que por cierto tiene partido contra el Valencia, y el 15 tendrá partido amistoso ante los Estados Unidos en Guadalajara. Pero si hablamos de las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, tiene a Estados Unidos, a México, a Panamá y a la selección de Canadá. Por cierto, alguien me mandaba un mensaje y me decía, Saúl, no puedes decir que Panamá es el rey de Centroamérica. Mire, voy a aclarar eso. Actualmente, según resultados, sí es el rey de Centroamérica, guste o no le guste a la gente. ¿Por qué? Porque si hablamos de resultados recientes, nadie en Centroamérica le ha podido ganar a la selección de Panamá. Si hablamos de historia, ese es otro rollo, esa es harina de otro costal. Mire, estamos hablando de otro tema completamente diferente. Obviamente, si hablamos de historia, nadie le quita la historia que tiene la selección de Costa Rica. ¿Cuántas copas del mundo? Todo lo que ha hecho la selección de Costa Rica es impresionante. La selección de Honduras. La selección de Panamá está trabajando en su propia historia en este momento. Pero si hablamos de resultados, Panamá es mejor con resultados que Honduras y Costa Rica, que El Salvador, que Nicaragua y que todas las selecciones del área centroamericana, guste o no. ¿Por qué? Porque les ha ganado. Y esos triunfos la han puesto como la mejor selección de Centroamérica en este momento. Por eso yo digo que en este momento es el rey de Centroamérica. Guste o no, esa es la realidad. Esa es la realidad. Si no, remontémonos a qué ocurrió el año pasado, cuando los 2 partidos, la serie de 2 partidos ante la selección de Costa Rica, ¿quién ganó? La selección de Panamá. ¿Quién tuvo un excelente papel en la Copa América? La selección de Panamá. Costa Rica hizo un buen papel también, pero la selección de Panamá nos puso en alto a Centroamérica. Porque hay que ser centroamericanistas. Hay que celebrar los triunfos de nuestras selecciones centroamericanas. Somos una sola nación al final de todo. Y eso es importante. Pues bien, 2 partidos amistosos para la selección de Panamá ante los Estados Unidos en el debut de Mauricio Pochettino al frente de los Estados Unidos y ante la selección de Canadá en Toronto. Pues bien, cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque hubo un circo en El Salvador este viernes. David Dóniga hizo una conferencia de prensa para dar a conocer la nómina de convocados para hacer frente a sus 2 partidos ante San Vicente y las Granadinas en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Liga B, Grupo A. Pero la conferencia de prensa también se desvió del objetivo principal, que era dar a conocer la nómina de convocados, sino que comenzaron a hacerle preguntas como cómo se sentía él con la llegada de la nueva junta directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol impuesta por la FIFA y la CONCACAF. Él dijo que está muy contento, precisamente trabajando con ellos, porque ellos se han acercado y están tratando de ayudarlos de la mejor manera a todos los que trabajan en la Federación Salvadoreña de Fútbol y en todos los proyectos que hay en la Federación Salvadoreña de Fútbol. También hago un paréntesis para felicitar a Misael Alfaro, que regresa a trabajar con la Federación Salvadoreña de Fútbol como preparador de arqueros. Me alegro. Uno de los mejores porteros que ha tenido El Salvador. Por cierto, uno de los mejores porteros, tiradores también de lanzamientos de tiro libre. Excelente, Misael. Yo creo que se necesitaba alguien con esas cualidades, con esa historia, con la selección de El Salvador, para trabajar en un puesto que es muy cruel muchas veces, trabajando con los porteros de la selección. Bien por Misael Alfaro. Volviendo al tema. Pues le hicieron la pregunta de por qué Bryan Gil no está en la selección. Y esto lo voy a aclarar porque muchos de ustedes, amigos centroamericanos, no se saben cómo está ese rollo. Pues yo le cuento. Mire, hace unos días en un periódico salió una entrevista del papá de Bryan Gil, en el cual él es el papá y representante de los hermanos Gil que juegan en el fútbol colombiano. Pues en el Deportivo Tolima está Bryan Gil. Pues él hizo una entrevista con un periódico y lo dio a conocer. Pues hoy le preguntaron al técnico
de la selección David Dóniga si existía y si era cierto de un caso de indisciplina de Bryan Gil y por eso no era convocado a la selección nacional. El técnico fue claro en aclarar, por eso digo que lo hicieron un circo, fue claro en aclarar que él no discutía en ningún momento los casos que son extradeportivos, que cuando una conversación es privada, obviamente es una conversación privada, pero que así lo dejaba. Le volvieron a preguntar que si era porque él existía una riña o un problema entre jugador y técnico y por eso era marginado de la selección. Y el técnico respondió al periodista que si él sabía que Bryan Gil está lesionado. Mire, yo le voy a decir porque esto yo lo sé. Bryan Gil jugó en la liga, pero salió al minuto 18. ¿Por qué? Por una lesión. Fue sustituido por una lesión. Entonces el técnico, y eso fue un paréntesis para decirle que yo sí me informo. Entonces el técnico le preguntó al periodista que si él sabía que el jugador está lesionado y tiene 4 semanas de baja. El periodista le respondió que no. El técnico, David Dóniga, le volvió a decir, yo estoy aquí para dar una conferencia de prensa, que es algo importante porque doy la nómina de los convocados de la selección de El Salvador para hacer frente a los compromisos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. No para informar, porque ese es el trabajo del periodista. Mire, si usted es periodista y va a ir a una conferencia de prensa sobre economía, mire, le recomiendo, lea periódicos, busque cuál es la noticia del día sobre temas económicos, investigue cuáles son los temas y luego pregunta. De lo contrario, le aconsejo no pregunte. Vaya y simplemente ponga el micrófono para captar el trabajo de los demás. Si usted va a una conferencia de prensa, tiene que ir completamente informado. De lo contrario, no pregunte. Porque esto deja, simplemente nos deja a todos especulando si esta es una campaña en contra del técnico ahora y en favor del jugador para que sea convocado a la selección. Mire, qué triste. Se convirtió en un circo barato esa conferencia de prensa. Porque lo único que deja claro es que hay ganas de hacer polémica. Mire, en el periodismo hay una línea muy pero muy delgada entre noticias serias y el chambre. Hay gente que no divisa, no ve esa línea y la pasa con frecuencia. El periodismo es para gente seria. El periodismo no es para hacer campañas. El periodismo es para informar con la verdad de dos partes. Porque la verdad tiene dos partes. Pero hay que ser analítico para dar las dos partes, guste o no guste. Porque a mucha gente no le gusta escuchar verdades. Esa es la manera de informar. Ese es el verdadero objetivo del periodismo. Ser claro, conciso y decir la verdad. De lo contrario, mire, estamos muy, pero muy mal. Por eso, la importancia de no creer todo lo que se ve en los medios de comunicación. Uno tiene que tener el conocimiento para saber cuando alguien miente y cuando alguien no. Lo mismo en el deporte. Pues bien, le doy la lista de convocados que salió de esa conferencia de prensa que dio a conocer David Dóniga para sus 2 partidos ante San Vicente y las Granadinas. Porteros convocados: Mario González de la Alianza, Tomás Romero del New York City FC, Oscar Pleites del Metapan, los defensas, Rudy Clavel de FAS, Julio Cibrián del Águila, Ronald Rodríguez del Águila, Jorge Cruz del Once Deportivo, Adán Climaco del Santos de Guapilés, volantes: Cristian Martínez del Cartaginés, Kevin Santamarina de la segunda división del fútbol peruano del Yacoaguama, Brian Landaverde del Limeño, Tereso Benítez del Municipal Limeño, Darwin Serén del Águila, Alexander Larín del Águila, Kevin Reyes también del equipo emplumado, Melvin Cartagena también del Águila,
Nelson Blanco del North Carolina FC de la USL y Jairo Enríquez del Switchback también de la USL. Delanteros, a muchos no les gusta. A mí sí. A mí me cae bien. Nelson Bonilla del fútbol de Malasia, por cierto, marcó gol ya con su equipo en la Liga Premier de Malasia. Bien por Nelson Bonilla, convocado otra vez a la selección. Marcó gol en la jornada pasada. Yo no sé por qué hay periodistas que le quieren hacer campaña a Nelson Bonilla. A mí me parece un buen jugador. Rafael Tejada de FAS, Ezequiel Rivas de Alianza, Santos Ortiz del Águila, Steven Vázquez del Firpo y Francis Castillo del Cádiz de la segunda en España. Bien por Francis Castillo, es un jugador joven de mucho talento que hay que aprovechar. Ahora, si hablamos de la programación de los partidos de la selección del Salvador, que de todas es la mejor, dice la canción, vamos a ver si eso resulta con estos dos partidos, porque se necesita sumar de a 3 los dos en el estadio Arnos Bell el 10 de octubre. Mire, San Vicente enfrentándose a El Salvador y Bonaire se mide a Montserrat. Y el 13 de octubre, el mismo disco de diferente lado, porque El Salvador se mide a San Vicente y las Granadinas y Montserrat se enfrenta a Bonaire. ¿Dónde está la condición de local para El Salvador? No hay. A jugar en una cancha mala, a jugar en el Caribe, y habrán periodistas que ya están esperando que la selección pierda para hacer campaña. Qué triste llegar a esos, ¿cómo decirlo? Para sonar bastante político, lo voy a decir. Es triste cuando alguien se alegra del fracaso o del dolor ajeno y están esperando que una selección pierda para entrar con campañas. Qué lamentable y qué bajo llegar a ese nivel. Mire, hablemos, ya que estamos en el fútbol salvadoreño, le doy la jornada número 14 del fútbol salvadoreño, torneo de apertura que encabeza el Cacahuatique, el Benjamín de la liga es el líder. Pues bien, sábado 5 de octubre se juegan 4 partidos, el Águila visitando al Isidro Metapán. Partido en el Juan Francisco Barraza. ¿Por qué digo visitando? Porque el Águila juega más ya en el Cuscatlán que en el Juan Francisco Barraza en San Miguel. Partido programado para las 3:30. El Cacahuatique, líder del torneo, recibe a Luis Ángel Firpo, que marcha segundo en el complejo deportivo Chapeltique a las 3 de la tarde. En el Municipal Limeño estará recibiendo al Once Deportivo a las 6 de la tarde en el estadio Ramón Flores Berríos. FAS, los del Pum Pum FAS que vienen de perder 1-0 ante el Dragón, se enfrentan ante el Fuerte San Francisco en el Oscar Quiteño y el domingo hay un solo partido. El Platense, equipo al que no le pagan, 2 meses tienen de deuda con los jugadores, se enfrenta a los mitológicos del Dragón que le ganaron al Pum Pum FAS su primer partido. Primer triunfo en 13 jornadas para los mitológicos del Dragón. Pues bien, ahora se verán las caras ante el Platense, jugando el penúltimo ante el último lugar de la tabla de clasificación. ¿Quién descansa en esta jornada? Pues el Alianza. El partido Platense Dragón a disputarse a las 3 de la tarde el domingo en el estadio Antonio Toledo Valle en Zacatecoluca. Así está el fútbol salvadoreño. Ahora, si nos vamos al fútbol mexicano, pues le cuento que hay fútbol, hay actividad para este viernes por la noche. ¿Quiénes juegan? Pues bien, hoy juega Mazatlán Querétaro. Este viernes arranca la jornada del fútbol mexicano con el Mazatlán Querétaro, Tijuana Pachuca. Este sábado estará jugando Tigres Puebla, el sábado también San Luis Monterrey, Cruz Azul, líderes del fútbol mexicano, estarán enfrentándose a los Rayos del Necaxa. Siempre el día sábado, Toluca recibiendo a Pumas, que llega motivado luego de haberle ganado precisamente a los americanistas, que hoy pasan por un mal momento. Mire, el América está teniendo la peor temporada. Posición número 11 en la tabla de clasificación. Muy, pero muy mal. No estamos acostumbrados a ver al América en esa posición.
pero suerte a nuestros amigos americanistas. Guadalajara se enfrentará al Atlas, a los rojos y negros del Atlas. León se mide al América, llega herido el América. ¿Será que León paga los platos rotos? Y el domingo se cierra la jornada con el Santos Laguna enfrentándose a el equipo fronterizo de Juárez. Así la programación del fútbol mexicano para este fin de semana. Mire, hay fútbol español también. En el fútbol español, dije, le voy a dar la programación del fútbol español. Pues le doy la programación del fútbol español donde se va a disputar la jornada número 9 del fútbol español. Ahora, esa jornada comenzó este viernes con el Leganés Valencia. ¿Cómo quedaron? 0-0. Ahora, el Valencia es el rival de la selección mexicana, por cierto. Hay un partido amistoso, dos de los partidos amistosos que va a realizar la selección mexicana. Uno es ante el Valencia y el otro partido es ante la selección de los Estados Unidos el 15 de octubre. Ahora bien, en el fútbol español, la jornada 9 arrancó con el 0-0 entre Leganés y Valencia. Partidos para el sábado. Español ante Mallorca. Getafe se mide al Osasuna. Valladolid se enfrentará al Rayo Vallecano. Las Palmas se mide al Celta de Vigo. El Real Madrid estará recibiendo al Villarreal. Penal para el Real Madrid. ¿Ya vio el meme? Bueno, para no perder la tradición, perdón, un chiste malo. Sé que no les gustó a los seguidores del Real Madrid. Girona Athletic, a la vez Barcelona, ese partido para el domingo. Sevilla Real Betis y la jornada se cierra con el Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. Así la programación del fútbol español. Mire, esto era lo que traía para ustedes en los deportes, a vivir el fútbol con la cabeza. Mire, fin de semana, 1, 2, 3. Gracias por ver el programa, a vivir el fútbol con la cabeza. Yo soy Saúl Salguero, este es un poco de todo. Nos vemos en el siguiente programa.